Ahí va. Volvemos a grabar. Todo lo que digamos es oficial. Bien. Primero les voy a comentar eso. ¿Qué errores comunes... Vamos... ¿Qué errores comunes tuvieron en el práctico? ¿Okay? Bien rapidito para no embolarla. Pero... A ver, voy a hacer new share. No. A ver, conecto. Después te podemos hacer consultas del práctico uno en general, Sí, obvio, digamos, obvio, obvio. porque Obvio. Vamos a intentar que en este práctico tratar de cerrar con el práctico uno, ¿ok? Estaría bueno ya esta semana empezar con espacios métricos, sería ideal. Pero además, porque es un práctico que queda medio colgado, el práctico uno no. Está. Entonces, vamos a hacer primero errores comunes de la entrega. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan? Para dar un poco de contexto, ustedes consideraban esta familia F, que eran como las funciones definidas en... O sea, ustedes tienen esto, ¿no? Querían ver que el producto cartesiano de A alfa con alfa en un intervalo es distinto vacío. Estas son las funciones que para cada índice te asigna si A alfa es distinto de vacío. Y estas son las funciones que para cada índice te asigna un elemento de una alfa. Entonces se consideraban estas familias de las funciones parciales, si quieren funciones parciales, porque hay alguien en el chat, tienen que perder el chat. Es sorprendentemente incómodo. Para... Chat, acá. El ejercicio, dale. Pero entonces tenían esto, ¿no? Y se consideraban las familias de las funciones definidas en algún subconjunto de I, tal que nada, que esto, tal que f de j pertenece a j, para todo j en j. ¿Ok? Esa es la familia que se consideraban y se consideraban el orden. Si f, definimos que f es menor o igual que g, sí, vamos a llamarle esto el dominio de f. Sí, el dominio de f está contenido en el dominio de g y g restricto al dominio de f es f. O sea que es una extensión, lo que se llama una extensión. Voy a afinar un poco la lapicera esta porque está muy gruesa. Ok, le piden estas dos propiedades y había que ver. Primer error medio común es que esto era distinto vacío. Ok. Porque si no, nada. Lo que hicieron todos bien, más o menos, es que esto es un orden. Un orden parcial. Eso en general estuvo bien. Pero para ver qué es distinto de vacío, ¿cómo pueden hacer? Para ver qué es distinto de vacío, la función vacía no sirve. Porque siempre tienen. O sea, la función vacía, fíjate, ¿dónde vive la función vacía? Es un subconjunto del producto cartesiano de vacío por algo. Pero el producto cartesiano de vacío por algo es el vacío. O sea, la función vacía no es el conjunto vacío. Profe, Sí. en un caso gordo no podría pasar que el conjunto I de índices sea vacío y ahí sí sería la única función de F. Claro, pasa pero que la estás familia no es asumiendo que vacía. I es distinto a vacío también. Porque si no, no tenés su conjunto. ¿Me explico? Algo que puedes hacer es tipo, como es una familia no vacía de conjuntos no vacíos, vos sabés que tenés por lo menos un elemento en I y que tenés por lo menos un elemento en A, entonces te defines una función que te mande ese I en A, ¿no? Claro, exacto. Como I es distinto de vacío, existe un J en I, ¿no? Y AJ es distinto de vacío,
entonces existe X en AJ, y te definís la función parcial con dominio de F que sea J, que mande J en AJ, o sea, que mande el elemento J a X. O sea, si lo ves como subconjunto del producto cartesiano, sería J, F es JX. ¿Ok? Esa es la asignación. Profe, igual Sí. no decía en la letra del práctico que I necesariamente fuera no vacío. Es que No, si es entiendo, vacío, no hay teorema, digamos. no sería un caso particular que resulta trivial. Claro, no tenés que probar nada, digamos. Si el índice es vacío, no tenés conjuntos. O sea, Elección, tipo, dice que es una familia no vacía de conjuntos no vacíos. Claro, claro. Si elige ese vacío, entonces la familia sería vacía y no se cumpliría la elección. O sea, creo que se cumple, pero trivialmente. Claro, Ahora si la elección si, de no vacía, de conjunto no vacío. el producto Sí, sí, o sea que cartesiano de una cantidad vacía de elementos es el conjunto vacío y ahí se cumple todo. Sí, sí. ¿Qué les iba a decir? Estaba buenazo. Entonces, ese fue un primer error común. El segundo error que es bastante denso es asumir que todas estas familias, cuando se agarran un subconjunto de I, tienen una cantidad finita de elementos. ¿Ok? Eso fue otro error común que no está bien porque ya en general I puede ser, yo qué sé, pueden indexar ¿cómo cosas. podés explicar, cómo Sí, podés explicar un poquito más cómo es ese error? otro error común fue, por ejemplo, asumir que J tenía una cantidad finita de elementos, tipo F1 hasta FK. O sea, que tenía una cantidad finita de funciones. ¿Cuando te considerabas las cadenas, digamos? ¿O cuándo? Claro, por ejemplo, cuando te considerabas las cadenas. Pero en general, digamos, no es esperable que un subconjunto de I sea finito. ¿Ok? Y eso me parece importante remarcarlo. Porque varios intentaron hacer una cosa por inducción diciendo, las cadenas cada vez tienen elementos finitos y entonces me tomo el máximo. Si son finitos elementos finitos, puedo probar por inducción que me tomo el máximo y ya está. Pero la cuestión es que, o sea, eso está bien si las cadenas estuvieran conformadas por elementos finitos, pero en general no, digamos. Esa es la gracia del lema de Zorn y todas estas cosas. ¿Okay? Está. ¿Entendieron eso más o menos? O sea, Una pregunta, si fuera ese el caso, digamos, donde tus cadenas son todas finitas, ¿ahí necesitas el lema de Zorn realmente o no? incluso ahí necesitas hacer la unión de todos los finitos, porque fíjate, la potencia de la inducción, esto voy a hacer un aviso, porque ya lo vi varias veces, la inducción no pasa al infinito. O sea, listo. ¿Qué significa esto? Fíjense, supónganse que tengo infinitos elementos, pero cada vez crecen más. Entonces, mi cota superior, el dominio no va a estar definido, tipo, mi conjunto no va a tener una cantidad finita de elementos. Porque cuando uno finito cada vez más grande, obtengo infinitos. ¿Ok? Pero la inducción no te permite ir al límite. La inducción te dice, para cualquier cosa finita que tengas, vale eso. Pero no te dice que si tenés un infinito también valga. Por ejemplo, supónganse que tengo este enunciado. A ver. Si K en Z es claro, esto. Hay finitos K en Z tal que K es menor o igual que N para N fijo. Yo digo esto. Hay finitos K en Z tal que K es menor o igual que N en módulo para un N fijo.
Esto lo podés probar por inducción. Decís, cuando n es igual a 1 es verdad, porque tenés el 0, el 1 y el menos 1. Si asumo para n, a n más 1 es verdad, porque le agrego solo el n más 1 y el menos n menos 1 y esos son todos. Más la cantidad finita que tenía el paso inductivo. Pero fíjense, si esto siguiera al infinito, estarían probando o sea, estarían probando que todos los naturales serían finitos. O sea, y esto es mentira. Pero este es el esquema de inducción que varios hicieron que está mal, digamos. O sea, vos no podés asumir que estas propiedades de inducción pasan al infinito. La inducción te dice, para cualquier cosa finita, eso es verdad, pero no es verdad que cuando lo extienden a todo el conjunto, eso sea verdad. ¿Okay? Y si yo me considero una familia, digamos, cuando te consideraba la cadena, si vos consideras una familia indexada con un cierto conjunto, ahí sí está bien. O sea, digamos, como que una familia de funciones, porque viste que cuando tenés que tomarte la cadena, Claro, digamos, los dominios se te van agrandando y vas teniendo extensiones, digamos. ¿Cómo describirías la cadena? ahí va, buenísimo. Vos tenés una cadena así y vos podés llamarla, por ejemplo, vos podés llamarla F beta con beta en otro índice, llámale J. Toda cadena es así. Toda cadena se indexa en algún conjunto. ¿Ok? ¿En qué conjunto se indexa? En el conjunto. Vieron que una cadena es un conjunto bien ordenado. Entonces se indexa en ese conjunto bien ordenado. Así que este es J. Tenés que especificar que J es bien ordenado. ¿Cómo, perdón? Tenés que especificar que J es bien ordenado o... Si decís que es cadena, Si decís que es como cadena, que ya está bien queda. ordenado. Sí. Como es cadena. J es bien ordenado y típicamente va a ser infinito, muy infinito, o sea, posiblemente más infinito que los naturales. Entonces acá no tienen chance de hacer ningún esquema de inducción. Lo que sí existe es otra cosa que está en el último ejercicio práctico 1 que se llama el esquema de inducción transfinito, pero igual ese hay que aprender a usarlo, digamos. O sea, pero no importa. Igual en este caso no era necesario, ¿no? No, en este caso lo único que había que hacer, la respuesta, seguro que varios de ustedes consiguieron el candidato, que era conseguirte una función, no sé, llamarle f infinito, cuyo dominio es la unión de los dominios de f beta, donde beta varía en j. Está claramente esto iba a la unión. Y que estaba definida, estaba como definida como f infinito de x, estaba definida como f beta de x, si x estaba en el dominio de f beta para algún beta. ¿Ok? Y acá lo que les contamos puntos, vamos a ser bien quisquillosos con los ejercicios porque les vamos a dar uno solo, ¿ok? Y como son 5 puntos, son bastantes, vamos a hacer bastante rompehuevos. Una vez que tenías esto, lo que había que probar es que esto estaba bien. Ahí no sería, perdón, ¿no? Ahí no sería para todo beta o capaz la red en eso. Ahí va. En cualquier caso, puedes decir f beta de x para todo beta tal que x esté en el dominio de f beta. Pero en particular puedes definirlo así, f beta de x para algún beta que x esté en el dominio. En cualquier caso, tenés que probar que esto está bien definido, o sea, que no depende del beta en el que x esté en el dominio. ¿Entendido eso? Sí. ¿Ok? Y esto es un paso que algunos se comieron, pero o sea, entiendo que esto es bien... uno se puede equivocar más fácil porque es una sutileza, pero lo que tienen que ver es que como x está en el dominio de más de 1, de hecho si está en el dominio de f beta va a estar en el dominio de f gamma para todo gamma mayor o igual que beta. ¿Okay? O sea, porque la cadena es creciente. Pero como la cadena es creciente, fíjense, como definieron el orden, era una sutileza.
definieron el orden para que, para que sean extensiones. Entonces, cuando tenés un elemento más grande y lo restringís al dominio del anterior, vale lo mismo. Entonces esto está bien definido. ¿Okay? Esa es otra sutileza. Y después el remate lo hicieron todo bien, porque una vez que chequean que f infinito es una cota superior para la cadena, fíjense que esta construcción es como independiente de la cadena. O sea, me das una cadena cualquiera, yo te uno los dominios, te defino esto así y ya marcho. ¿Okay? Es como un algoritmo. Me das una cadena y yo te doy una cota superior. ¿Ok? Y... ¿qué más les iba a decir? Y después usan lema de Zorn, agarran un maximal y eso lo hicieron casi todos bien. O sea, si ven el dominio del maximal, porque lo que tienen que chequear que eso satisface la axioma de elección, o sea que el dominio es todo, y dicen, el dominio tiene que ser todo, porque si no fuera todo, me agarro un elemento afuera y la extiendo un poquito más, y entonces no son maximal. ¿Okay? Ese era el esquema y eso en general estuvo muy bien. Claro, ¿hay alguna forma que no sea medio así, tipo, que es como, por absurdo, bueno, si es más chiquito, pruebo que no se puede, digamos? No, no, esa es lo que le molesta a mucha gente de lógica, por ejemplo, y con razón es que no, todas estas demostraciones en general usan absurdo fuertemente, digamos. Ahí marchaste en esa, digamos, tenés que usar absurdo, no hay nada. Tenés que usar absurdo. Sí, todo esto es muy no constructivo, o sea, tipo, nada, dame una familia de conjuntos, construirme una función de elección, no, o sea, no hay chance para construirlo. Pero esto te da existencia. Sea lo que sea que eso significa, te da existencia. ¿Okay? Pero o sea, digamos, ¿no conocemos una prueba que no es absurdo o se demostró que sin absurdo no es decidible? No, de hecho se puede probar que sin absurdo no puedes hacer estas cosas. Ahí va. Sí, sí, sí. O sea, para eso tenés que hacer un montón de cosas, porque para no usar absurdo tenés que salir del paradigma clásico de la lógica, entrar en lógicas constructivistas, o sea, tenés que hacer un montón de cosas. Pero sí, si haces una lógica constructivista cualquiera, la que más te guste, esto no va a marchar. O sea, no marcha nada que no sea... O sea, no podés superar los numerables si estás haciendo constructivo, porque todo lo que podés llegar con la inducción es básicamente lo que podés llegar con cosas inductivas, porque necesitas una regla de pasar del paso n al paso n más 1. Hay una pregunta en el chat, ¿te la leo o le puedes abrir? Tenía, a ver, yo la leo, yo tengo acá, yo creo que me salté la parte de bien definida. Ok, repito la parte de bien definida, fíjense que ustedes prueban que f infinito de x es f beta de x si x está en el dominio de f beta, pero esto a priori depende de beta. ¿Okay? Porque fíjate, si x está en el dominio de f beta y tienen un gamma más grande que beta, entonces el dominio de f beta está contenido en el dominio de f gamma. Entonces yo a priori podría definir f infinito de x como f gamma de x. O sea, acá lo que tienen que... Voy a escribir eso, lo que significa estar bien definida es que no depende de beta. Porque esto es una función de x, no puede depender de otro parámetro externo. ¿Okay? Pero esto es porque esto es porque la cadena es creciente. ¿Ok? Como la cadena es creciente, cuando yo voy a un elemento más grande, un beta más grande, donde x siga estando, esa función más grande en el dominio del anterior tiene que valer lo mismo por cómo definimos el orden. ¿Okay? Por esto. Ahí tipo hay algo, digamos, que no lo pusiste, pero creo que no lo pusiste para no repetirlo siempre, que es que tipo f infinito de un cierto alfa pertenezca al a sub alfa para todo alfa que pertenezca al dominio, ¿no? Bueno, sí, eso lo satisface porque, eso si quieren es otra cosa que hay que chequear, que eso se satisface porque cada f beta lo satisface. O sea, tienen que f beta de x pertenece a x. ¿Ok? A x. O sea, cada índice le corresponde al conjunto indexado que
de ese índice. ¿Ok? Sí, y eso lo satisface trivialmente porque F beta ya satisfacía esa propiedad. Entonces eso pasa. ¿Ok? Sí, pero está bien, eso es algo que hay que chequear. ¿Ok? Si queremos ser bien formalotes, hacemos eso. ¿Ok? Pero yo diría que lo más grave de todo esto que escribí, o sea, ver que es no vacío. Lo importante es saber que la función vacía no sirve porque la función vacía es el vacío y el vacío está en todos lados. Después, ¿qué más? Lo Una más... pregunta, Sí, sí. el vacío como elemento tampoco sirve, digamos, porque eso, No. El vacío está contenido en todos los conjuntos, ¿no? Trivialmente, o sea. Porque fíjate, ¿cuál es la definición de estar contenido? Que todo elemento del vacío, que todo elemento de un conjunto sea elemento del otro. El vacío no tiene elementos, entonces trivialmente cumple esa propiedad. Igual, profe, o sea, la función vacía no es un elemento del conjunto. No. Porque fíjate, la función vacía como objeto, ¿qué sería? Sería una cosa que va... Una f del vacío en el vacío, que es un elemento del producto cartesiano del vacío. Ah, claro, no hay. Claro. Sería un elemento así, ¿no? Entonces esto vive en el producto cartesiano de phi por esta cosa. Pero phi por algo, esto pueden ver que es vacío. O sea, el producto cartesiano vacío con cualquier cosa es vacío. Eso es lo que... Entonces esto es una f que pertenece al vacío. No, esto no existe. ¿Sí? Ya entendí por qué perdí un punto. Claro, sí. Sí, perdonen, pero nos pusimos pesados porque como es un ejercicio solo, queremos que... Además, es una materia que más que nada te enseña a escribir un montón de cosas. Entonces vamos a hacer bastante énfasis en que las demostraciones que escriban esté bastante prolijo. Capaz que... eso implica también, yo creo que fui medio chancho las primeras clases, voy a intentar de ser más explícito porque si pedimos que ustedes escriban buenas demostraciones, yo también voy a tratar de ser más prolijo. En general soy bastante prolijo, así que... Pero sí, es una materia que es importante que aprendan a escribir, digamos, matemática bien, o sea. Ok. Entonces vamos a hacerle bastante énfasis en eso. Si no tienen más dudas, arrancamos con el resto de los ejercicios que... Yo tengo una pregunta. ¿Las entregas ya las corrigieron? Sí, ya están corregidas, perdón que no lo repetí. Y si tienen alguna duda de su entrega o lo que sea, las notas están en el EVA y si tienen alguna duda nos mandan mensaje o mail o lo que sea y les damos una evolución y les justificamos la nota y bueno, y si creen que la pueden pelear, porque capaz que si nos equivocamos con algo y piensan que está mal, peleenla y capaz que les soltamos un punto, ¿ok? Así que... pregunta, cualquier cosa. ahí Sí. lo que estás diciendo es que F no existe, digamos, porque, Sí, no, la ¿no? función vacía es el vacío. Es el conjunto vacío, digamos. Como conjunto es el conjunto vacío. Porque fíjate que las funciones son conjuntos. Bueno, voy a entrar en un terreno pedregoso. Cuando hagan fundamentos van a entenderlo mucho mejor, pero digamos, las funciones, todos los elementos que ven son conjuntos, en algún subconjunto. En particular, las funciones son subconjunto del producto cartesiano, el dominio con el codominio. Claro, ahí estaría mal lo que escribiste, ¿no? Porque pusiste pertenece y en realidad es un subconjunto del producto cartesiano. Y el vacío es un subconjunto de sí mismo. O sea, la función vacía, digamos. Ok, no sí, pertenece. sí, perdón. Esto es un Entonces el vacío pertenece como elemento a F. Que no es lo mismo que está incluido. No, pero si F está contenido en el vacío, significa que todos los elementos de F son elementos del vacío. ¿Verdad? Pero el vacío no tiene elementos. Pero, digamos, el vacío como conjunto, en particular como función. O sea, el F es un conjunto de funciones, o sea, un conjunto de conjuntos. Entre esos conjuntos no está el vacío, que es la función vacía. F, si querés, pertenece a las partes de vacío por la unión de alfa pertenece a I de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Porque si es un subconjunto están las partes. Sí. Pero el vacío por la unión esta es Sí, el es vacío. vacío. ¿Okay?
Pero las partes del vacío son el conjunto que contiene el vacío. Las partes del vacío es el vacío, si querés. Adentro de un conjunto. Ahí va. Sí. Y Ahora, bueno, ahí tenés el elemento. F pertenece al vacío dentro de un conjunto. Entonces, Es el vacío. F es el vacío. Sí. Es un elemento. Sí, no, pero, o sea, pero ¿cómo Es es? un conjunto. Esto no es distinto de vacío, entonces. ¿Dónde? Digamos, pero yo quiero ver que F mayúscula es distinto de vacío. Claro. O sea, el conjunto, digamos, sabés que por lo menos tiene un elemento que es el vacío. Pero El pensá que conjunto de F adentro tiene un elemento que es el conjunto vacío. F, yo quiero que sea un elemento de las partes de I por la unión de alfa. Las Que esto es distinto a vacío, partes de... ¿verdad? Sí. Porque va a ser J por la unión de alfa. Entonces la función vacía ni siquiera vive en el mismo lugar que vive este loquito. O sea, este vive en las partes de alguien que está de ti que no es vacío. Es como, más allá de la lógica. Yo no digo eso. O sea, yo no... Me refiero... Vos sabés que las partes esas no son el conjunto vacío. Pero no tienen al conjunto vacío como elemento. Sí, pero digamos, si querés, más fácil. Hacer la definición de función que decís, toda función no puede ser la función vacía. Porque el dilema lógico más grande que si es la función vacía existe o no, es la hipótesis, la base de inducción. Piensen que esto es como el caso base. Si hacen inducción sobre un conjunto vacío, Sí, eso estoy de todo acuerdo. es verdad. Entonces, lo importante, más allá de todo esto, o sea, olvídense si la función vacía, si quieren definición, función vacía no es una función, ¿ok? Si quieren, como definición. Lo importante es la lógica, digamos. Es como arrancan a hacer un esquema de prueba, lo quieren hacer en algo que es no trivial, ¿ok? Si hacen un esquema de prueba en algo que es trivial, van a obtener algo trivial, ¿ok? Pero digo, dilema de lógica, si quieren ya les digo, tomen, la función vacía no es una función. Eso capaz que fue mala nuestra de mencionar la función vacía en un momento, pero en general digo, la moraleja, con el vacío no pueden probar nada, ¿ok? Porque en el vacío todo es verdad. Esa es la moraleja. O sea, no. Perdonen que estuvimos un montón de tiempo con la función vacía. Otra cosa que yo pregunté por qué, si habían corregido, porque no me llegó, no me corrigieron al final, porque yo lo mandé 20 minutos tarde, entonces no sé si hay algún tipo de tolerancia. Deberíamos, creo que sí. Déjame que anoto tu nombre y yo me fijo después de la clase, ¿te parece? Dale. Por las dudas y te mando un mensajito. Bueno, está en algún lado. Facundo. Ok. Bien. Me perdí en el chat. Háganme un resumen. ¿Dudas del ejercicio? Se perdieron con la función vacía. Si se perdieron con la función vacía, no le den bola. O sea, la función vacía no sirve. O sea, eso tiene pinta de ser una cosa que está en fundamentos, agarran y definen lindo y acá nos dan como un poco de caricatura de que es una función, me parece a mí, ¿no? Sí, también. Acá todo lo que vamos a hacer se llama lo que es la teoría naive set theory, es tipo intuitiva, sería una cosa así. O sea, un conjunto es algo que vos lo ves y es un conjunto, digamos. Eso es el enfoque que vamos a tomar. Eso O sea, está mal, digamos. Sí, dale, sí. porque parece como que realmente entender esto de, bueno, por qué el vacío como elemento no vale, en realidad te tenés que meter en fundamentos para
para poder argumentar eso bien, digamos, me parece. Es que Sí. yo creo que valer vale, lo que no te sirve es para seguir el argumento del orden. Bueno, sí, si este conjunto fuera vacío, digamos, te puedes tomar una cadena trivial y tipo. Ese es el problema. Si F es vacío, me tomo una cadena. La cadena va a ser trivial. Entonces aplico SORM, tiene un maximal, que va a ser trivial. Digamos. O sea, yo creo que igual Ni nadie siquiera. estaba diciendo que F grande fuera vacío. Estábamos diciendo que el vacío pertenecía como elemento, que es otra cosa. Claro, pero digamos, si tienen ese problema de si las funciones tienen que estar definidas en un subconjunto no trivial. Así que una función. Claro. Sí. No te sirvió para seguirlo por eso, pero no porque no estuviera, digamos, el vacío como elemento. Ok, entiendo lo que decís. Sí. El vacío es elemento de todo lo. No, perdón. El vacío está contenido en todos los subconjuntos. Eso es verdad. Porque todo elemento del vacío es un elemento del conjunto. Y eso es trivial porque el vacío no tiene elemento. Es un. Sí. Tocamos un área gris de la matemática, lo admito. Sí, no, y lo que les iba a decir es que nuestro encare va a ser todo lo que veamos, es un conjunto, pero eso capaz que varios saben, escucharon de la paradoja Russell, por ejemplo, la teoría intuitiva de conjuntos falla, o sea, porque, por ejemplo, la paradoja Russell dice eso, o sea, el conjunto de todos los conjuntos ¿es un conjunto? Se pregunta. Porque si fuera un conjunto, es un elemento de sí mismo. ¿Entienden? O sea, me agarro todos los conjuntos y me considero el conjunto que contiene a todos los conjuntos. Entonces se contiene a sí mismo. Es absurdo. ¿Ok? Eso te rompía la no contradicción. ¿Cómo, perdón? Eso te rompía la no contradicción, ¿no? Claro, eso te dice que usar conjuntos como si fuera cualquier cosa está mal, digamos. O sea, tenés que hacer una teoría seria. Y eso es lo que hacen en el fundamento, digamos. Te dan reglas de qué cosas es un conjunto y qué cosas no es un conjunto. Haces un axioma, haces axioma. Y sufrís un poco, pero después te vas tranquilo a tu casa sabiendo. Básicamente todo lo que. Acá vamos a tomar que una clase es un conjunto. Una clase es básicamente un predicado. Es una cosa que. O sea, no viene al caso, pero sí, sepan que hay más que. No es tan fácil que se manipula a veces estas cosas. A la hora de la práctica, no pincha ni corta, digamos. O sea, a la hora de la práctica, no te importa qué cosas son un conjunto, qué cosas es una clase. A menos que hagas lógica, ¿no? O sea, ahí sí te importa. Pero en general no. Haciendo un viaje al pasado, Alex quería ver la parte 5 del práctico 1 aparece. Sí, viaje al También pasado. el ejercicio 11 dijeron. Me fui por las ramas. A ver, capaz que voy a compartir acá en la tablet. Veo Dropbox. Aguánteme un toque. Turquía 2021, prácticos. Práctico 1. Están viendo el detrás de cámara. El backstage. ¿Cuál era? ¿Me dijeron entonces? 5 y 11 tiraron. Después yo tengo ganas de preguntar a otros, pero en principio esos dos. Ok, buenísimo. El 5. Sea A y conjunto no vacío, vemos partes de A con la inclusión. Probar que contenido define una orden. Ok, buenas. ¿Y qué hicieron ahí? Creo que se refería a la parte 5, ejercicio 17. Perdón. 17. Leí mal, sorry. La parte 5. Okay. Determinar cuáles de los siguientes conjuntos. Esto es divertido. Bueno, son numerables. Z a la 01. Ok, los escucho. A ver. Candidatos. ¿La parte D decís? Oh. Es el 17 que preguntaron, ¿no? Parte D. Ok.
El conjunto de funciones de z en R que vale 0 salvo para finitos n. Ok. Ok. Vamos a escribir. Estas son básicamente las partes finitas de Z, ¿no? O estoy... A ver, las partes finitas de z son las funciones de... Claro, pero ahí es el intervalo 0,1, no es el conjunto 0,1. Claro. Las partes finitas de z son las funciones de 0,1 en z, tal que vale 1 en finitos z. Voy a darle vuelta a esto. Está, ok. Entonces, como es las funciones de z, voy a poner negro. Cardinalidad de las funciones z en R que vale 0 salvo infinitos puntos. ¿Okay? Pregunta si es numerable. ¿Pregunta si es numerable o te pregunta la cardinalidad? Son dos cosas distintas. No, pregunta si No, sos pregunta numerable. si es numerable. Ahí va. Ok. Bueno. Eso es más fácil. A ver si alguien que me dispare con algo. A ver si es más fácil. Supongo que averiguar la cardinalidad es más difícil que averiguar si es numerable o no. Como pedir más información. ¿Tienen un mapa? Está. Sí. Si es numerable, es barato. A ver, ¿cómo pueden hacer? Van a R, ¿no? Ahora, yo les pregunta. O sea, yo sé que Z es numerable, ¿no? Sí. Llámale esto F, ¿no? F. Ahí va. Pregunta. ¿Ustedes saben que Z es numerable? Sí. Yep. Claro, vos sabés que hay una inyección entre los naturales y Z, ¿no? Ok. Y se me ocurre que, como te estás considerando el conjunto de funciones que van, por ejemplo, de Z en 0,1, perdón, de 0,1 en Z, vas a tener una cantidad no numerable porque el dominio son los reales, pero capaz que son bolas. Ahora, Bueno. pero están mirando. Yo creo que va por ahí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Y cómo le Sí. Bueno, no. Igual sí creo que también el DPC que estamos viendo era. ¿Cómo alguien se anima a escribir cómo pueden justificar? Yo digo que no es numerable. Afirmación. Y va por lo que dijeron por ahí. El codominio, fíjense que es R. Es al no numerable. A ver si alguien. Yo empecé a pensarlo Sí. como que puedes, para cada F, en el conjunto F grande, puedes encontrar un subconjunto de n finito, que son los puntos en los que no se anula. O, va bien, pasa que yo lo estaba pensando como las funciones de n en R, porque esta z es equipotente con n. Sí, O sea, para cada x en R mandás x a la función que tiene un x y el resto 0. exacto. Y tal, no es numerable. Exacto. La joda es que tiene una inyección de R en F. Hay una inyección. Y si hay una inyección de R en F, no pueden tener
F no puede ser numerable. ¿Tenemos que escribir cómo sería la inyección? Sí, la inyección es, mando un X, por ejemplo, en R, a la función F, tal que, por ejemplo, F de 0 vale X. Mando F a la función Fx y vamos a definir que Fx de 0 sea X y Fx de cualquier otro punto sea 0. ¿Okay? Entonces, esta función es 0 en todos los puntos salvo en el 0, que vale X. ¿Ok? ¿Está bien? No estoy entendiendo la función. F de X lo que hace es, en el entero 0 vale X, un X que te fijaste, un X real, y en todo el resto de los enteros vale 0. Entonces, vale 0 salvo infinitos puntos, porque salvo en el 0, es 0. ¿Ok? Ok, creo que es claro. Y es una inyección porque si veo dos f de x distintas, veo cuánto valen en 0, y si x e y son distintos, fx y fi van a ser distintos. ¿Ok? O sea, en palabras, creo que es lo que estaban diciendo hoy, no entendía. Para cada real te encontrás una función que está en este conjunto y son distintas, entonces tenés por lo menos como por cada real alguna función. Claro. Lo que podés decir es que a veces se escribe así, que el cardinal de R va a ser menor o igual que el cardinal de F. Igual ahí, después para la sobreyectividad, con esta función así definida no te anda, ¿no? Claro, la Porque capaz no toda función, capaz no toda función la puedes escribir como justamente, de hecho, no toda función que vaya de los naturales, los enteros en los reales la puedes escribir de esta forma. Que Pero no lo 0 a, necesitas. y el resto 0. Claro. Que no lo necesitas, te basta definir una inyección de RNF y ya estás, para probar que no es numerable. Claro, para probar que no es numerable, esto ya marcha. Porque cuando tenés R metido no podés ir de F a... no puede ser, si F fuera numerable, no tenés ninguna inyección de R en F, en N. Okay. Entonces esto marcha para hacer el ejercicio. Claro. Okay. O sea, vos sabés claro, que como R es no numerable, entonces F mucho menos, claro. Sí, entendí lo que quieren decir. Y, Perdón, ¿cómo era lo último que dijiste? sí, perdón, que no puede ser numerable. O sea, si vos te tomás algo que va de R a algo numerable, decís. Ah, sí, suponete que hay una biyección entre F y N, biyección. Yo puedo componer esta inyección con esta biyección y tendría una inyección de R en N. Y esto no puede pasar. ¿Ok? O sea, ¿por qué esto no puede pasar? Porque si tengo una inyección por un lado y para el otro, tengo una biyección por Cantor-Bernstein. No sé qué. Algo de eso, ¿no? ¿Te pegué? Mira, sí, tenemos Cantor-Bernstein. Dejó la música clásica para hacer teoría de conjuntos. Bueno, muy bien. ¿Qué? Sabio de decisiones. No, igual no es el mismo Bernstein, pero creo. No sé, capaz que era. Estaba para eso. A ver en el chat. ¿Alguna duda de esto? Entonces, ¿los convencí? ¿Se convencieron? Una pregunta, de hecho, encontrar una biyectividad con R no es tan difícil haciendo algo parecido a lo de la clase pasada, ¿no? O sea, de cambiar Z por N, que eso es como barato y no tan difícil, R por 0 entre reales entre 0 y 1, y ahí recorres en diagonal parecido a como hicimos la otra vez, digamos. ¿Cómo, perdón? ¿Me Y tenés a creas repetir? Entonces, en principio, cambiar Z por los naturales y R por los reales entre 0 y 1. Ok.
Ok. Después, básicamente esa sucesión la podés como escribir en una tablita. Esta va a estar llena de ceros, pero. Y la recorres, digamos, con los decimales. Y la recorres en diagonal, tipo, de forma de pasar por todos. Y eso te queda un real, ¿no? Tan, 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 tan. Sí, sí, yo compré. Está bien. ¿Entendieron? Hicimos como la clase pasada. Esto es lo mismo. Sí, 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 está bien. Esto No es lo mismo entendí que por qué. ¿Cómo, no? No, sigue, termina, perdón, y yo digo. Pues. Claro, pueden ver, estas funciones están en biyección con las funciones, si quieren, de los naturales en 0,1. Y lo que él dice, para cada natural te puedes tomar una sucesión decimal que corresponde al número este. 0,1, 2, 2, 2, ta, 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 ta. La propiedad que va a satisfacer este número, que como vale cero salvo infinitos, es que la mayoría de estas sucesiones van a ser cero. ¿Ok? Tipo, salvo finitas, estas sucesiones van a ser cero. Pero no importa, podemos repetir el procedimiento de la clase pasada, hacer la lluvia esta, y esto nos va a codificar todos los elementos de la sucesión, así que ganamos. ¿Ok? Para la parte B de ese mismo ejercicio, el 17, es simplemente tipo decir que en realidad el 0,1 es equivalente con R, ¿no? Y es exactamente lo mismo que hicimos antes. Tipo, lo que hicimos para las funciones de z en los reales sirve para de z en 0,1. Sí, exacto. Ah, claro, si habían hecho la parte B es gratis. Claro, la parte B, claro, o sea, tipo, es simplemente por Porque son equipotentes. Claro. eso. Sí, 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 exacto. Igual sería al revés, ¿no? O sea, si haces la parte D, o sea, el conjunto de estas funciones de la parte de D está incluida en las de la parte B, y no al revés, ¿no? Sí, 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 tenés Para razón. que, Tenés razón. para que el conjunto de las funciones de cualquier dominio, codominio, te quede numerable, ¿no tienen que ser numerables el dominio y el codominio también? Sí, si vas si tu codominio no es numerable, ya ahí ya sabes que no son numerables. Porque haces el argumento este, puedes meter el codominio adentro de la función, por el mismo truco que hicimos. ¿Ok? A mí lo que no me quedó claro fue en realidad esto último que vimos. Vos tenés de F a N una biyección y tal, te consideras de R a F inyectiva. Y entonces te queda que de R a N es inyectiva y después, ¿por qué por Cantor? No entendí eso. Ah, no, lo que digo es que una vez que ves que tenés algo más grande que que n metido, por ejemplo, R es más grande que n, ¿ok? Una vez que ves que R tiene un R metido, ya ganaste, porque si F fuera numerable, ¿no? Si te supones que F fuera numerable, podrías componer una biyección a n con una inyección, ¿no? Entonces, si compones un mapa inyectivo con un biyectivo, te da inyectivo. ¿Okay? Esto te da R a n inyectivo. Ah, está. Vos entras, claro, eso es, suponés que es una biyección, o sea, suponés que es numerable y te queda absurdo. Está. Claro, exacto. Eso. Y este argumento sirve en general para cualquier cosa de cardinalidad que tengas adentro que sea más grande que n. ¿Okay? Si tenés cualquier cosa no numerable metida adentro, en particular no puede ser numerable. ¿Okay? ¿Okay? Yo tengo una consulta, tipo, hay algo que no logro ver, que está en realidad lo usamos mucho, pero no lo capté bien, digamos, que es el tema de que digamos, 0,1 cerrado es equipotente a R. O sea, 0,1 abierto, digamos, sé que es equipotente a R porque tenés una función que no me acuerdo cuál es, creo que era arcotangente o algo así, que vos la acomodabas, no, E a la X sobre 1 más E a la X, que eso te terminaba dando una biyección entre R y el abierto 0,1, pero no veo por qué también en el cerrado, Bueno, digamos.
Lo unís Y vos con, decís, está con un bien. conjunto numerable. O sea, podés considerar el abierto unión 0,1, el abierto es equipotente a R, ahí tenés que todo es equipotente a R unión 0,1, y cuando algo infinito le metes dos elementos, te sigue quedando infinito, así que Por va a ejemplo. ser. Sí, eso es lo que puedes probar. Que cuando si tenés algo finito y le pones dos elementos, tenés esto. O sea, Ah, claro. Sí, sí, sí. Claro. Creo que sí. Pero igual es raro porque no hay una función así biyectiva, digamos, entre R y 0. O sea, sabés que existe, pero no creo que sea nada trivial armar una función biyectiva de R en 0,1 cerrado, ¿no? no hay ¿O sí? una función biyectiva y continua. Ah, ok. Esa es la forma. A ver, no, pero sí, no debe ser difícil armar una función termo una. A ver. Alejandro había dicho o sea, que era muy complicado, pero que se podía armar, digamos, razonablemente una biyectiva entre el 0,1 abierto y el cerrado de un lado, y después de eso cerrado de los dos lados, y tal, es componerlas nomás. Claro, una función al 0,1 abierto de un lado y cerrado del otro sería así, mira. Agarra esto, definila para que en 0 valga esto, y afuera de 0, componerla con estas biyecciones de entre 0,1 e infinito. ¿Viste? Una cosa así. Va, si querés, que vaya así. Esto lo haces con una arcotangente, no sé. ¿Ok? Y como bueno, en 0 no la tenés definida, ¿no? La haces discontinua. ¿Ok? Pero ahí no te falta el punto ese justo que no Claro. está. Ay, ahí me falta el punto que no está, qué boludo. Claro, tenés razón. A ver, a ver, a ver. No, no, esto tiene que salir, por favor. Bueno, puedo hacer algo mucho más choto. A ver. A ver. Esto es improvisación pura y dura, ¿tá? Así que no sé, no. Pero. Ya te digo, lo que había sugerido Alejandro era que probáramos de tratar de hacer algo del 0,1 abierto de los lados, a cerrado de un lado, y tal, después ahí haces simetrías, no sé qué, componés y tenés todo. Uno abierto a un lado. Claro. Abierto a los lados a cerrado. A priori puedes hacer una cosa así. Y una cosa así. Eso marcha para el semiabierto. Sí, 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 marcha. ¿Están de acuerdo? Ah, no, porque no me falta un punto Pero el del medio, Ah, el de asiento está sí, pensando. sí, sí. No, está bien, no la voy a improvisar. ¿Ok? Me estoy equivocando. Pero sí, capaz que se puede. Lo que sí van a poner en el curso, ya voy haciendo spoilers, es que en cualquier caso, esta biyección no va a ser continua. ¿Ok? Por un tema de Weierstrass, ¿no? Claro, De porque en compacto a realidad compacto. precisas un máximo y un mínimo, y vos lo tenés los reales que se te van a esperar, digamos. Exacto, ya lo pueden probar. Si tuviera una biyección de R en 0,1, Pero la preimagen de un compacto es compacto, ¿no? Por funciones continuas, puede ser. exacto. O sea, si esto fuera biyectiva, estarían probando que R es compacto. Eso implica que R es compacto. Pero ya lo pueden probar con cálculo 1, porque si tuvieran una biyección continua, La inversa sería continua, la ¿no? inversa, ahí va. Esta Y función, ahí está, por lo que estaba diciendo. ahí va. Y continua, y tal, y ahí es como dijeron ustedes. Bolzano tiene, Weierstrass tiene máximo y mínimo. Entonces ya lo pueden probar ahora, sí que esta biyección no puede ser continua. Entonces, hacen tienen que hacer los picos inteligentemente. Yo intenté hacerlo ahí, pero fallé horriblemente. O sea, es una cosa media trambólica, digamos, no es nada Sí, trivial. es muy estrambólica para mí. Yo tendría fe para hacerla con una discontinuidad.
sola. Para mí se puede hacer una disjuntiva en una sola, pero capaz que no. Ya a este punto no me hagan caso. ¿Qué les iba a decir? Sí, no sé. Se me ocurre acá al final de la clase. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Queda para la clase que viene, nos traes una función con una sola discontinuidad. Queda de deberes para mí. ¿Qué te iba a decir? Deberes. Deberes para mí. ¿Qué les iba a decir? Está buenazo. Vamos a hacer otra cosa. ¿Qué más? ¿Qué más le viene molestando de este práctico? Por el 11 también habían preguntado, que yo ahí también tengo dudas, creo. Ok. El toro, qué lindo, llegamos a cosas que puedo ir. El toro también puede obtenerse identificando los lados opuestos a un rectángulo. Encontrar la relación de equivalencia adecuada en el rectángulo de forma tal que el cociente sea el toro. Pensar de qué forma podríamos obtener la superficie. Qué momento. Bueno, En principio no es la misma clase, o sea, no es la misma relación que el 10, digamos. O sea, es un poco redundante tomarla tan grande, pero ¿no sirve igual o tenés que hacer algún cambio? A ver, vamos a repasar un poquito. Ay, muchachos, van a tener paliza de topología. Por fin llegamos a mi salsa. Este es el momento que estaba esperando. Vamos a dibujar toritos. A ver, el 10. Ejercicio 10. El ejercicio 10 que les dice, tienen que ver, ya me olvidé que dice, tienen que ver cuál es el cociente. Sí, de una relación de equivalencia y ver cuál es el cociente. Bueno, es medio... En realidad, probar que el consciente es el toro, quise observar. Claro, eso está medio mal escrito porque ¿qué consideran ustedes que es un toro? Digamos. Claro, eso es La el dona. temita que tenía yo. El toro yo en principio lo concibo como algo embebido en R3. Ahí va. Entonces, me confunde un poquito esta... Si agarras una hoja y empezás tipo a unir los bordes, te termina quedando un toro. Es re loco. Claro. Para mí es S1 por S1. Pero está. Sí, dijeron todas las formas posibles que tienen de ver un toro. Va, casi todas. Ahí va, me voy a quedar con estas dos que dijeron. Uno dijo, un toro es algo que está contenido en R3. Y otro dijo que es S1 por S1. Las dos están bien. En general está bueno ver el toro como un... Y alguien más dijo desplegar el papel así. Ya que estamos, podríamos decir, es un punto rotado, trasladado y vuelto a rotar. Trasladar, rotado... No, o sea, agarrás el origen, lo sacás del origen, lo arrastrás una vuelta entera para tener una circunferencia, lo sacás del origen de vuelta y lo haces revolucionar. Ok, está, sí. Como se hace en cálculo 3 la parametrización, digamos. Construcción la parametrización en cálculo 3, qué bien, claro. En cálculo 3 hacen esto, o sea, agarran el... Yo la hice en la FIN, no tengo ni idea. Sí, ya llegaron acá. Buenísimo. Sí, claro, pero lo podés obtener también como la figura en revolución de agarrarte un circuito ahí y revolucionar. ¿Ok? Y lo que te da una bola. ¿Ok? Este es el peor dibujo de un toro que me mandé en mi vida, pero entendieron, ¿no? Es un círculo que... ese es lo que hay arriba. ¿Okay? Entonces cuento, alguien dijo, vamos a convencernos que estas tres cosas son lo mismo. Primero. Alguien dijo, es un papel cuando pego la parte de arriba con la parte de abajo, eso te da un cilindro. Vamos a ver si tengo un papel. Tengo muchos papeles. Ahí dice. Capaz que era muy grande. Bueno, el toro más chueco de tu vida. Una tijera para qué, ¿no? Bueno. Tienen un papel acá, pegan los bordes de afuera, esto le da un cilindro. Y imagínense que esto si fuera un cilindro y lo cierro, me da una dona. ¿Okay? Me da una cosa con un agujero. Estoy haciendo un stand-up, muchachos. Me parece que se están re divirtiendo.
Pará, y esto justamente el cuadrado cuando pegamos los lados de arriba con el lado de arriba y el lado del costado con el lado del costado. Háganlo con una hoja que tengan a mano. Te Entonces, queda todo arrugado igual, si no es nada sí, en general te queda arrugado. Esa es la triste realidad. Entonces ahí va, él dijo que esto lo puedo ver como un cociente de 0,1 al cuadrado con cierta clase de equivalencia. ¿Ok? Que la vamos a ver porque es lo que pide el ejercicio 11. Pero vamos a ver que este toro usual, digamos, el toro de toda la vida, ahí puso Mate Stack, ¿cómo definir la disjección de 0,1? Después la ve. O sea, agarra tipo la bisección entre los naturales y los naturales sin el cero. Entonces, ese puntito que te faltaba lo manda al borde que estás clausurando. Ok. Está bien. Es bastante más estrambólico que una continuidad son infinitas. Una discontinuidad son infinitas. Una por cada natural. Igual yo me sigo teniendo fe para escribir una dibujísticamente. Con una discontinuidad. Capaz que no se puede. No se puede con una discontinuidad. Bueno, no importa. Porque fíjate, o sea, si tengo una discontinuidad en ese punto, bueno, capaz que no es tan fácil. Porque están haciendo R menos un punto, las dos componentes conexas la eyectan con algo y te va a faltar un punto en el medio. Me parece. No importa. Vamos a volver al toro. Entonces digo que el toro es S1 por S1 y vamos a verlo en esta dona. ¿Ok? Piensen que esta dona, ¿cómo lo podemos pensar como un producto cartesiano? Porque tienen como un círculo abajo que les dice en qué paralelo estás, ¿ok? Y hay un círculo que es como transversal que les está diciendo a qué altura del paralelo estás, ¿ok? Entonces, si saben un círculo abajo y un círculo acá, el círculo de abajo te dice qué paralelo estoy y el círculo de arriba te dice en qué punto de ese círculo estoy metido. ¿Okay? Entonces, a esto lo podemos ver como los pares de puntos x, y con x en un círculo y en el otro. ¿Entendieron eso? ¿De vuelta? Perdón, me perdí. Sí, ok. Lo que me refiero es, vamos a ver que, voy a borrar un poco esta imagen que está un poco saturada. O sea, de partida deberíamos saber cómo explícitamente construir un toro, o estamos viéndolo ahora. No. Acá topológicamente es todo moviendo las manos. ¿Okay? Un toro es esta superficie con un agujero. Sea lo que sea que signifique una superficie, sea lo que sea que signifique un agujero. ¿Ok? Es nada, eso. Si quieren, es la superficie en revolución que obtenés cuando revolucionás un círculo. O sea, un círculo lo mandás y es una dona. Eso. Pero si quiere una definición formal puede ser o la de identificar el cuadrado por esta relación de equivalencia, que ahora la vamos a escribir, o escribir el toro como S1 por S1. Estas dos definiciones, la voy a marcar, esta definición y esta definición son formales. O sea, en el sentido que si no sé, alguien te dice, te viene un lógico y te pregunta qué es un toro, cualquiera de esas dos cosas están bien. ¿Okay? Ya decirles algo metido en RT es una dona, eso ya es vago, pero cualquiera de estas dos definiciones son formales. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que el toro usual que vemos, es S1 por S1. Y yo digo que la idea es, para ver qué es S1 por S1 hay que ver que dos puntos en el círculo te determina un único punto en el toro. Y esto es verdad, porque fíjate, un punto del círculo, piensen que el toro es un paralelo, para cada punto de este círculo le corresponde un paralelo, y a su vez, este paralelo es un círculo. Entonces, si yo determino en qué paralelo estoy y en qué punto de paralelo estoy, determino únicamente un punto. ¿Se dan cuenta? Claro, es como que con el de abajo, lo que es, tipo, digamos, con el de
O sea, vos tenés como que la sombra de la dona, vos marcás tipo un lugar, cortás, y vos después en ese corte que haces, en esa laminita que haces del disco, elegís en qué punto estás, digamos. Exacto, buenísimo. Es como, o piensen esto, si quieren, otra forma de verlo es, piensen que saquen una recta ahí y vean semiplanos, ¿no? Semiplanos que hacen cierto ángulo teta con el eje X. Entonces, cuando cortás con cada semiplano, te va a dar un círculo. ¿Y cuántos semiplanos tenés? Bueno, tenés tantos semiplanos como varía el ángulo teta de 0 a 2π. Eso es un círculo. Sí. Una pregunta. Sí. Una vez tomás cualquiera de estas 3 o 4, no me acuerdo ya, definiciones de toro, y decís, bueno, esta es mi definición. Para probar que la otra también es definición, tenés que construir como un homomorfismo, ¿no? Para decir, bueno, todas son equivalentes. Un homomorfismo, sí, que todavía no vimos lo que eso significa. Lo vamos a hacer más adelante. No, para efectos de este práctico es solamente que vean la imagen. Para efectos de este práctico solo que se convenzan ustedes. No vamos a probar que esto es un homomorfismo porque para decir eso tenemos que definir lo que es una topología y eso todavía no lo hicimos y eso lo vamos a ver cuando veamos topología cosine. Okay. Bueno, igual en ese disco, viste lo que vos decías del semiplano ese que vos vas girando, o sea, vos tenés tipo, digamos, por cada semiplano un círculo y dentro del círculo tenés otro círculo, por eso es ese S1 por S1, ¿no? Claro, o sea, tenés el círculo de girar teta y dentro tenés el círculo que ya tenías, tipo los cortes del disco. Sí. Perfecto. Bueno, ¿y cómo ven el círculo? Si quieren, el círculo lo pueden ver como el círculo usual o lo pueden ver, si quieren, el círculo es 0, 1 con una relación de equivalencia, porque fíjense, si agarran un intervalo y lo pegan en el borde, pego, o sea, ¿qué significa pego? Es identifico, digo 0 equivalente a 1. ¿Okay? Entonces, el cociente es un círculo, porque cada punto del medio tiene un solo elemento de la clase de equivalencia, que es este, salvo el 0, que también tiene el 1. Entonces, pego. ¿Ok? El largo de la circunferencia es 1, digamos. Claro, en topología no hablamos de largo porque eso implica que tenés como una noción de longitud. Eso lo dejás como para la geometría. O sea, pero sí, estoy de acuerdo que intuitivamente este círculo tiene largo 1. Sí. Pero eso no. Para nosotros va a ser un círculo y todos los círculos van a ser iguales. O sea, puede ser esto, a ojos de la topología esto o esto es un círculo. A ojo de la topología no me importa. ¿Okay? Lo mismo que el toro lo puede ahuecar más, lo podés meter de gasos, le podés hacer lo que quieras y sigue siendo un toro, a ojo de la topología. ¿Okay? Porque vamos a ver eso, los homomorfismos te dan bastante flexibilidad, de hecho. O sea, en general decir algo es homomorfo a algo es bastante laxo. ¿Sí? Depende de lo que estés trabajando, ¿no? ¿Okay? Ahí lo único que pasaba en el ejercicio 10 es que en vez de simplemente pegar esos dos lados, también como que superpones varios cuadraditos. Y por varios digo como infinitos. Claro. Acá lo que estamos viendo es que el toro también es R2 cosintado con Z2 con la relación de equivalencia de X. Este equivalente ahí, X es un punto de R2, ¿no? Y este es un punto de R2, ya piensen en dos coordenadas. Y solo si la diferencia está en Z2. O sea que 2 puntos son lo mismo si difieren en un entero. ¿Cómo pueden ver esto? Fíjense lo siguiente. Yo puedo hacer una grilla. Este es el 0, 0, es el 1, 0, es el 1, 1, este es el 0, 1. ¿Okay? Puedo hacer una grilla, así, y yo digo, si tengo un punto en cualquiera de estos cuadraditos en el interior, fíjate, yo le puedo restar. Restando al 1 entero,
por ejemplo, si le resto este, que en este caso es el 2, 2, le resto este y ya digo que me queda en el cuadradito este de acá. Lo que me refiero es que por traslaciones enteras llevan cualquier cuadradito de afuera. Este cuadradito lo puedo llevar a este. ¿No le estarías restando el 1 a 1 para caer ahí? Sí, le Porque estaría restando el 1, 1, soy un boludo. Sí, sí, tenés razón. Esto es el menos 1. Gracias. Traigo el 1, 1 y como llevo este vértice a este vértice, el cuadrado de este cae en este cuadrado. Porque es un movimiento rígido. La cuestión es que todo cuadradito lo puedo llevar a este cuadrado. Y eso me dice que cada punto tiene un representante en la clase que está dentro de este cuadrado. Entonces toda la relación de equivalencia la puedo ver en este cuadrado acá. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Digo, todo punto afuera de este cuadrado es equivalente a un punto de adentro. Entonces cuando yo veo la clase, para ver la clase me basta ver la clase acá adentro. Porque digo, para cada punto acá adentro va a haber un representante. Y yo estoy interesado en los representantes. ¿Ok? ¿Tenía eso más o menos? ¿Los entreveré mucho? Y es único además, ¿no? Más o menos. ¿Dónde puedo tener un problema de que no sea único el representante? En los bordes, ¿no? En las esquinas, perdón. En las esquinas. Porque fíjate, tengo este punto que es 0i y le sumo 1, 0, tengo el 1i y estos Cierto. son equivalentes. Pero, si ven con atención, las identificaciones que estamos haciendo en ese cuadrado son las mismas que acá. ¿Que cuáles son? Si las quieren escribir, hacen esto. Tienen un punto x 0, ¿con quién lo hacen equivalente? En este dibujo que dije, identifico el lado abajo con el lado arriba. ¿A quién es equivalente este punto, el x0? ¿El X está entre 0 y 1? Sí, está acá. Este 0 y 1. Al mismo, pero del lado de arriba. Ahí va. Al x1. ¿Ok? Y a ver si me dicen ustedes el 0i, por ejemplo, ¿con quién se identifica? Ahí. Con 1i. Con 1i. Una pregunta, entonces, básicamente la identificación que te pide, bueno, cuál es la relación de equivalencia en el rectángulo, usas la misma en realidad. Exacto. Es la misma. Cuando yo veo esto y veo cómo se digo, cada clase la puedo ver en el rectángulo verde, entonces me basta ver cómo son las identificaciones en el rectángulo verde y en el rectángulo verde son las mismas. Y ganaste. Estás pronto. Si lo quieren ver formal, digamos, tienen que ver que R2, esa identificación de que a cada clase la manda, que tenemos un representante de cada clase en el rectángulo, nos dice que esto es lo mismo 0,1 al cuadrado cosentado por la relación de equivalencia que porque cada clase tiene un representante ahí. ¿Lo mismo en qué sentido? Porque como que las clases de equivalencias tienen más cositas en el R2 sobre Z, digamos. Hay una biyección entre las clases. Ah, ok. ¿Okay? Hay una biyección entre las.
En general, el nivel de abstracción, piensen que una vez que cocientamos, ya nuestras clases pasan a ser los puntos. No nos importa qué tiene la clase. Las clases son los puntos. Entonces, Y una cosita más. sí. Después te pregunta, bueno, ¿cómo harías para el bitoro, el tritoro, como sea que se llame? Ok. O sea, yo lo que pensé es tipo, bueno, para dar un procedimiento general empezás como a cortar hasta que te quede un rectangulito, digamos, y después tipo pegás como siguiendo el camino inverso al que hiciste, digamos, para... Déjame un segundito terminar con el toro y le damos a la superficie de una más grande. Pero... no, pero quedó claro el toro. ¿Por qué hay una disjunción entre las clases acá? Eso significa que cada punto de R2 tiene... Esto es porque cada punto de R2 tiene un representante en el cuadrado verde. ¿Ok? ¿Y por qué esta identificación es S1 por S1? ¿Por qué la identificación del cuadrado también es S1 por S1? Fíjense, si yo veo un punto para cualquier i, trazo la recta esta, y fíjate, esta recta baja un círculo, porque todos los puntos del borde no los estoy cocientando, pero el borde, este se identifica con este. ¿Ok? Entonces, todas las horizontales bajan un círculo. ¿Están de acuerdo? Perdón, ¿puedes repetir eso? Sí. Fíjate, yo ahora quiero probar que esta identificación, que es 0,1 al cuadrado cocientado por esto, es S1 por S1. Que tengo la misma imagen que antes. Pero fíjate, acá puedo fijar una horizontal. Veo una horizontal que marqué acá con verde. ¿Ok? Pero ¿qué es esta horizontal? Esta horizontal, cada punto del medio acá, tiene, es el único representante de su clase. ¿Ok? El único que tiene más de un punto de representante son los del borde. Los del borde se identifican entre ellos. Entonces, esta horizontal es el intervalito 0,1 cocientado por pegar los bordes. Y esto, por lo que dijimos, es un círculo. ¿Están de acuerdo? Tengo un intervalito, lo pego, ¡pac! Tengo un círculo. Pero ahora, ¿cuántos intervalitos de esto tengo? Porque no solo me puedo mover por la horizontal, sino que también por la vertical. Entonces, suponete que ahora me muevo por la vertical. Bueno, puedo ir para arriba en la vertical. Todos estos van a ser un único punto, pero ¿qué pasa cuando llego acá? Cuando llego acá, estos puntos se pegan. Por el mismo argumento. Esto es un S1 y esto es un S1. Entonces, si yo te digo, ¿dónde estás? Sí. Si pegas los dos de los bordes, te queda un círculo y ahí es donde te entra el cilindro. Claro. Arriba te queda un cilindro y cuando pegas acá, se te pegan todos los intervalitos, se te hace un círculo también. ¿Okay? Entonces, fíjate, si yo fijo, las verticales te quedan S1 y las horizontales te quedan S1 por el mismo argumento. Pero entonces, si yo fijo un punto de la vertical y la horizontal, tengo un único punto. ¿Están de acuerdo? Porque son coordenadas. Entonces, si fijo un punto en este círculo y un punto en este círculo, fijo un punto, que en este caso es, si quieren, es este punto. ¿Ok? Ok. Entonces, todo es S1 por S1. Todo es S1 por S1. Vamos a ir en 2 minutos
Vamos a hacer esto. En 2 minutos les voy a decir cómo se hace la identificación del Vitoro, y la clase que viene me dicen si se convencieron. ¿Ok? Porque así van el teórico. Pero lo hacemos la clase que viene, les juro que lo hacemos. A mí el polígono del Vitoro me quedó de 12 lados. Tipo, no supe cómo achicarlo, quedó horrible. Sí, al principio cuesta, esto lo tienen que ver muchas veces. Yo le digo la forma óptima y me dicen si, la clase que viene me dicen si se convence. ¿Ok? La idea es la siguiente. ¿Qué es un Vitoro? Un Vitoro es esto. Tan, 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 tan. ¿Sí? Entonces, yo digo que esto, yo digo que si el Vitoro se puede hacer con 8 lados. Necesito 8 lados. Ping, 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 ping. 1, 2, 3, 4. Agarro un octógono, identifico. A con A, B con B. C con C. Y D con D. ¿Ok? Identifico esto. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Olvídense de la parte de abajo por un segundo. Olvídense de la parte de abajo por un segundo. Y esto nada, o sea. Y esto les va a dar, pueden ver que DC, DC les da un círculo que tiene como 4 cachos. Voy a hacer prolijo. Esto es. Yo afirmo, copien esto si quieren, y la que viene me convencen de que entendí. Esto es C, es C, es D, y es D. Como que todavía en ese lado me lo olvido, no lo identifico. ¿Okay? Pero fíjense, si me olvido de eso, me olvido de ese cacho, esto, lo que queda es exactamente un toro. Porque agarro y es como que estoy haciendo A. Le dibujé mal. Lo dibujé mal. Pero la idea es esta, les cuento. Es que en el Vitoro esto va a caer a A. B es este loquito. C es este loquito. Y ¿qué otro color? D. Y D es este loquito. ¿Cuál es la idea? Corto por acá. Corto por acá. Identifico. Por un lado, estos cuadrados. Y del otro, y es como que estoy agarrando 2 toros. Esto es un círculo negro. ¿Ok? Y les copio las identificaciones. Otra forma de ver esto, si hacen, pueden agarrar y agarran un toro usual. Ya me pasé de nuevo. Ya entró el Chola. Chola, ¿estás ahí? Sí. Dale. Sí, pero no, terminá lo que estás haciendo si querés, no hay problema. Ok, les cuento rápido. O sea, una forma de ver esto es convencerse con esta imagen. La clase que viene lo discutimos tranquilo. Pero otra forma de ver esto, si quieren, de concluir esta imagen es
agarran dos toros distintos y fíjense, ¿qué hicimos para obtenerlo acá? Le sacamos una curvita, le sacamos un disquito y los pegamos. Entonces lo que pueden intentar de hacer es, ¿qué pasa cuando sacan dos bichitos acá y los identifican? A ver si pueden concluir esta imagen de esto. Esto es un poco más difícil, pero es más difícil, pero capaz que es más instructivo. Pero la clase que viene explicamos la de arriba, si quieren. Y después arrancamos con el práctico 2. Está. Yo liquido para acá. Pasame, cortar la grabación y pasame el host. ¿Te animás? Dale. No, yo soy co-host, no tengo problema.